Hace unos días escribí un artículo en Substack sobre cuánto había cambiado el concepto de ser friki desde que yo era pequeña hasta ahora. Y en cierto modo he sentido que me gustaría poder hablar de esto de manera mucho más larga y poder hablar un poco más sobre el motivo real que en cierto modo me llevó a escribir ese artículo. Básicamente todo parte de que ahora el concepto de ser friki o decir que eres friki es como cool, ¿no? Es guay, mola. O sea, y cada vez que veo a alguien que con toda naturalidad dice yo soy friki o lleva una camiseta de anime o habla en una cena de videojuegos y nadie le mira raro a su alrededor, es como, me parece muy guay, porque yo, hablando desde mi experiencia y desde el prisma en el que yo me he criado, para mí es como cuanto menos disruptivo, ¿no? Y eso me hace verlo de una manera muy guay. Y todo esto lo hablo desde mi experiencia personal, en el que a lo largo de prácticamente toda mi infancia escondí, o al principio no lo escondía tanto y luego fui aprendiendo que igual era mejor esconderlo si quería encajar dentro de esos roles sociales, y luego ya pasada la universidad decidí abrazar lo que yo era y lucirlo con orgullo y decirlo con orgullo y abiertamente, pero sí que es cierto que hubo momentos de mi vida en los que el concepto de soy friki lo llevaba bastante undercover. En realidad, yo siempre he crecido sintiéndome la rara dentro del grupo de gente con el que estaba, o en el cole o en el instituto. Como que no terminaba de encajar y como que mis gustos no encajaban con los que deberían ser. De aquella hablo y lo recalcaré mucho, que todo esto lo baso en mi experiencia. Empecé a consumir manga y anime desde muy pequeña. Mi primer manga le doy gracias a mi madre porque me lo regaló cuando tenía prácticamente 7 años. Y a mí eso hizo que mi cerebro implosionara. Fue de hecho el volumen 1 de Utena, la chica revolucionaria, que ahora tengo esta versión y tengo una versión mucho más grande de Utena. Y o sea, era algo que yo no tenía gente con la que compartirlo, era algo que no que llevara a escondidas, pero que no veía o no tenía ese círculo de gente con el que yo poder sentirme como en ese safe place para poder hablar y abrazar todo esto, ¿no? Entonces me gustaban los videojuegos, me gustaban los cómics, empecé y descubrí el mundo de las Magic cuando era muy pequeña, casi un poco a la par cuando el Yu-Gi-Oh se puso de moda. Y no sé, como que más allá de la literatura o las novelas o la ciencia ficción, que eso siempre fue algo que estuvo bastante, prácticamente desde que tengo conciencia, presente en mi vida, y no estaba tan mal visto, ¿no? O no era tan raro. La verdad es que me costaba encontrar a gente que le emocionaran las cosas de la misma manera que me emocionaban a mí. Y poco a poco, a medida que pasaban los años, empecé a dosificar ese entusiasmo y también aprendí a ocultarlo o a tratarlo de manera un poco más diferente, a saber cuándo podía decir que me gustaba qué cosa. Y bueno, pues aprendes convencionalismos sociales, como yo lo llamo. También, bueno, aquí hago un pequeño inciso, y es que había una tienda en Gijón, que es donde yo soy, que se llamaba Magazine. Bueno, yo la llamaba Magazine, y vendían mangas, y fue el sitio donde yo empecé a coleccionar mangas. Cada vez que salía de inglés, como era como mi regalo por haber ido a clase, ¿no? Que era un acuerdo no escrito con mi madre de salir de clase y pasarme por allí a ojear, y tengo una gran colección en casa de mis padres con todos los mangas que tenía cuando era pequeña. Mangas rarísimos, para nada mainstream ni tan siquiera eran como libros con mini historietas de manga. La cuestión es que, quitando este dato, no sé en qué momento toda esta situación ha cambiado, y que conste en acta, me alegro muchísimo por ello. O sea, no sé decir, vale, este punto o en este momento clave todo cambió, pero de repente Marvel, los superhéroes, todo se volvía la franquicia más grande, el anime lo podías ver y consumir en casi todas las plataformas. Los videojuegos es una de las industrias de entretenimiento más grandes y que más dinero da. Está más normalizado y no es algo como
que el concepto friki sea peyorativo. Y sigo y recalco mucho que eso me parece muy guay. Me parece súper guay que podamos ser súper abanderados de nuestros universos frikis y de todo lo que queramos. En cierto modo, el haber crecido siendo friki creo que me ha enseñado cosas que no habría aprendido de otra manera, eso seguro. Me enseñó a tener una visión del mundo que me encanta, y también creo una frase que escribí en este artículo, que era que cuando nadie valida tus propios gustos, aprendes a confiar en tu juicio. Y es verdad, cuando no tienes nadie que sea un apoyo, que sea un referente o con quien compartas eso, de pronto, pues para ti tener una opinión muy marcada sobre un tema, pues me parece lo máximo, la verdad. Creo que también te enseña a reconocer mucho a los tuyos, ¿no? Sin ir más lejos, en la universidad una vez llevaba un collar con la llave de Sakura Cazadora de Cartas. Estaba saliendo de la universidad y una chica que iba conmigo a clase me dijo: ¿esa es la llave de Sakura Cazadora de Cartas? Y yo, wait a moment, you know it? Como, ¿lo conoces? Y ella, sí, claro, me encanta Sakura. Y fue como best friends forever. Y la verdad es que a partir de ahí se fraguó una amistad muy guay, que en realidad estaba muy sustentada por el manga y por el anime, y de pronto es como friki reconoce a friki, ¿no? Es muy guay, ¿no? Cuando te fijas en alguien y lleva un tatuaje o lleva algo puesto o dice un comentario, una frase o hace referencia a algo que tú conoces de anime, videojuegos, manga. Es como, ok, hablemos. También creo que esto ha llevado a un punto, en cierto punto, no voy a decir negativo, pero sí que parece que ahora, aparte de que esté súper normalizado y que podamos ser frikis, es como algo muy guay, que podamos tener la libertad para poder decirlo sin ser juzgados, es lo mejor que pudo haber pasado. También hay como una contraparte, que es la constante necesidad de demostrar que eres friki, ¿no? Que no eres un poser, porque es como los dos mundos. Y es como, demuéstrame en realidad que eres tan friki como dices. O es como, no te dan un carnet de friki. No tienes por qué demostrar que eres friki o que eres más conocedor o menos conocedor. O tener que acordarte de absolutamente el nombre de todos los personajes del arco de un anime, por ejemplo, ¿no? O acordarte de todos los comandantes que hay en Magic, ¿no? Por ejemplo. Yo qué sé, lanzo datos de comentarios que he podido yo recibir sin ir más lejos en el momento que me he puesto a exponer o a hablar de temas como por ejemplo, sin ir más lejos, el Bloodborne o de Magic. No hace falta tener que estar demostrando constantemente que somos frikis o que nos gustan las cosas, ¿sabes? O como, no, observa todas mis estanterías o todos mis libros, mis ediciones de coleccionistas o mis libros sobre todas las crónicas del WoW, ¿no? O espérate que te enseñen todas las horas que llevo jugadas al WoW o la cantidad de porcentaje de logros conseguidos, por ejemplo, en el Cyberpunk, ¿no? Que ahora me he puesto la meta de tener el 100% del Cyberpunk más su DLC, ¿no? Como quiero tenerlo todo. Posiblemente no pase, pero la cantidad de horas que le llevo echadas a ese juego no son normales. Anyway, quiero que, ojalá, ¿no? Esto sirva como para que la gente sea consciente de que la gente diga que es friki, que la gente diga que le gusta X, Y o Z, está bien y no tiene por qué demostrarte que le gusta más o menos que a ti o que sabe más o menos que tú. En realidad creo que debería permitirnos hacer bounding, ¿no? Es como, juntémonos, hagamos esa comunidad, seamos guays. Seamos los guays del instituto, no los marginados escondidos en el aula de informática a la hora del recreo. No es que me haya pasado, que sí. Pero, quiero decir, no podemos olvidar tampoco que durante un tiempo esa palabra se llegó a concebir como un insulto. Y ahora está guay serlo. Y me alegro un montón que por fin la gente pueda decir abiertamente soy friki. Y después de este momento de abanderamiento, a veces me gustaría poder decirle a la Noa de 10 años que aguante y que cuando tenga más de 30, como yo ahora, todo ese mundo le va a servir un montón, porque el haberse criado con
Pues las Magic, Yu-Gi-Oh, Digimon, Pokémon, el haberle echado horas al WoW, el haber caído en el agujero negro del LOL, haber consumido manga desde bien pequeña y luego haber descubierto el anime cuando llegaba con la MTV alemana a la red de televisión de tu casa. Todo eso va a haber forjado la persona que eres hoy y es muy guay. Es muy guay porque tengo un mundo interior en el que me evado y en el que soy súper feliz. Y es que ser friki es lo mejor del mundo.